Muy buenas, estudiantes de primer año de bachillerato. La clase 2.2 es división de polinomio por polinomio. La definición es la siguiente. Dados dos polinomios P y Q en una variable, entonces existen los polinomios D y R, tales que P es igual a Q por D más R, donde R es 0 o de grado menor a Q. Como en la división de números, el polinomio P es el dividendo, Q el divisor, D es el cociente y R es el residuo de la división de P entre Q. El procedimiento para dividir polinomios es el siguiente. Número 1. Escribir la división en forma vertical y ordenar los términos del dividendo y el divisor según las potencias decrecientes de la variable. Si falta una potencia de la variable, se coloca 0 en el lugar correspondiente. Número 2. Dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor para obtener el primer término del cociente. Número 3. Multiplicar el divisor por el término del cociente encontrado en el paso 2. Luego restar este resultado del dividendo. Número 4. Repetir este proceso ahora con el resultado obtenido en el paso 3 como dividendo, hasta que el grado del polinomio del dividendo sea menor al grado del polinomio del divisor. A este procedimiento también se le conoce como división larga de polinomios. En el recuadro blanco observamos que en educación básica se aprende a dividir números en forma vertical, ubicando los elementos de la división como sigue. Dividendo entre divisor, el cociente que queda bajo el divisor y el residuo que es el sobrante. Tenemos el primer ejemplo. Ejemplo 1. Realiza la división x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 4 entre x más 2 y escribe el dividendo en la forma qd más r. Bien, los términos del dividendo y el divisor ya se encuentran ordenados de acuerdo a las potencias decrecientes de la variable. Se escribe x cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 4 entre x más 2 como la división en forma vertical de números. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, o sea, x cubo entre x, para obtener el primer término del cociente. Y ya sabemos que x cubo entre x es x cuadrado. Ese se multiplica, es decir, se multiplica el divisor por el primer término del cociente. O sea, x más 2 por x cuadrado. Y eso nos da x al cubo más 2x cuadrado. Y este resultado se resta del dividendo. Al escribirlo y restarlo, nos queda x cubo menos x cubo da 0. Y 3x cuadrado menos 2x cuadrado nos queda 1x cuadrado. Repetimos el proceso. Ahora tomando x cuadrado menos 5x más 4 como dividendo. Y decimos que x al cuadrado entre x nos da resultado x. Esa x la multiplicamos por x más 2 y nos queda x por x cuadrado. X por 2 son 2x y como recordemos que lo estamos restando, van con signo menos. X cuadrado menos x cuadrado es 0 y menos 5x menos 2x es menos 7x y bajamos el menos 4. Ahora vamos a continuar. Ahora se va a tomar el menos 7x menos 4 como dividendo. Al dividir menos 7x entre x nos queda menos 7
y ese resultado lo multiplicamos por x más 2. O sea que nos da menos 7x por x son menos 7x. Pero como va a ser restado, le cambiamos signo y nos queda más 7x. Menos 7x por más 2 es menos 14. Pero como va a ir restado, cambia de signo también, nos queda más 14. Ahora restando, menos 7x más 7x es 0 y menos 4 más 14 es 10 positivo. Entonces quiere decir que la división sería igual a tener x más 2 por x cuadrado más x menos 7 más 10, que es el residuo. Podemos desarrollar la operación de x más 2 por x cuadrado más x menos 7 más 10 para comprobar si la división está correcta. Tenemos el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice, realiza la división 2x al cubo menos 20x menos 50 entre x al cubo más x menos 4. Y vamos a escribir siempre el dividendo en la forma q por d más r. Ahora, el dividendo no posee el término x cuadrado. Entonces se coloca 0 en la posición donde debería estar ese término al momento de escribir la división en forma vertical. Entonces el polinomio queda 2x cuadrado más 0x cuadrado menos 20x menos 50 entre x cuadrado más x menos 4. Y realizamos el proceso anterior. Vamos a dividir el primero entre el primero, es decir, el primero del dividendo entre el primero del divisor. 2x al cubo entre x cuadrado, decimos 2 entre 1, 2, y x cubo entre x cuadrado es una x. Ahora este 2x lo multiplicamos por todo el divisor, es decir, más por más da más y como es resta pasaría menos. 2x por x cuadrado nos queda 2x al cubo. Luego, más por más es más, pero como es resta pasa menos. 2x por x son 2x cuadrado. Más por menos, menos. Y como vamos a restar, pasa más. 2x por 4 son 8x. Ahora simplificamos y nos queda 2x cubo menos 2x cubo, 0. 0 menos 2x cuadrado son menos 2x cuadrado. Y menos 20x más 8x es menos 12x. Y bajamos el menos 50. Ahora dividimos el primero, el dividendo, entre el primero, el divisor. Menos entre más da menos. 2x cuadrado entre x cuadrado solo nos queda 2. Ahora multiplicamos. Menos por más da menos pasaría más. 2 por x cuadrado son 2x cuadrado. Menos por más da menos, pasaría más. 2 por x son 2x. Menos por menos es más. Pero como es resta, se le cambia signo y nos queda menos. 2 por 4, 8. Y hacemos la sumatoria. Menos 2x cuadrado más 2x cuadrado, 0. Menos 12x más 2x, menos 10x. Menos 50 menos 8 es menos 58. Por lo tanto, al dividir, la respuesta nos quedaría nos quedaría x cuadrado más x menos 4 multiplicado por 2x menos 2 menos 10x menos 58, que sería el residuo. En este apartado se nos presentan 12 ejercicios donde se nos pide realizar las siguientes divisiones y escribir el dividendo en la forma q por d más r. Ahora bien, vamos a explicar uno más para que nos quede de ejemplo. Vamos a hacer el literal L. En el literal L tenemos 3x al cubo. Lo vamos a escribir de una sola vez. 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x menos 1 dividido entre,
lo vamos a escribir de una sola vez con el símbolo de división. El polinomio que sería 3x al cuadrado menos x menos 1. Bien, vamos a desarrollar esta división. Entonces lo haríamos de la siguiente manera. Vamos a cambiar acá. Lo primero es dividir el primer término, o sea 3x al cubo, entre el primero del divisor, que sería 3x cuadrado. Efectuemos la división. 3 entre 3 a 1. Bueno, que los dos son positivos, podemos decir más por más es más, va a quedar positivo. 3 entre 3 a 1. Y x cubo entre x al cuadrado sería 1x. O sea que el primer término del cociente es x. Ahora ese cociente x lo vamos a multiplicar por todo el divisor. Y decimos más por más es más. X por 3x al cuadrado sería 3x al cubo. Pero como se va a pasar a restar, entonces pasa con signo negativo, 3x al cubo. Ahora multiplicamos x por menos x, que sería el segundo término del divisor. Más por menos es menos, entonces nos quedaría más. X por x, x al cuadrado. Ahora por el tercer término y decimos más por menos es menos, x por 1 es una x. Efectuamos nuestra resta y nos quedaría 3x al cubo menos 3x al cubo es 0. 2x cuadrado más una x cuadrado nos quedan 3x al cuadrado. Menos 2x menos una x, que esta quedaría positiva porque más por menos es menos y pasaría más, nos quedaría menos una x. Y por lo tanto bajamos el menos 1, que es el cuarto término del dividendo. Ahora volvemos a tomar este primer término para dividirlo entre el primer término del divisor. Y decimos 3x cuadrado entre 3x cuadrado. Como vemos que son cantidades iguales, ya sabemos que toda cantidad dividida entre ella misma da 1. Entonces nos va a quedar 1. Y decimos, más entre más es más. Y 3x cuadrado entre 3x cuadrado es 1. Ahora multiplicamos este segundo término del cociente por todo el divisor. Más por más es más, pasaría menos. 1 por 3x cuadrado son 3x cuadrado. Más por menos, menos, pasaría más. 1 por x es x. Más por menos, menos, pasaría más. 1 por 1, 1. Ahora que ya lo tenemos, vamos a efectuar nuestra resta y observamos que todos los términos son iguales, pero opuestos. Es decir, 3x cuadrado menos 3x cuadrado, 0. Menos x más x, 0. Menos 1 más 1, 0. Quiere decir que el resultado es 0. Por lo tanto, esto expresado de la forma QD más R, nos quedaría que 3x al cubo más 2x cuadrado menos 2x menos 1 es igual a tener 3x al cuadrado menos x menos 1 por x más 1. Y el residuo, que ya lo vimos, el residuo es 0. Por lo tanto, no se le suma nada al final.